tardes. Escúchenme, ¿me están escuchando, no? Sí, doctora. Buenas tardes. Sí, doctora. Buenas tardes. Bueno, estuve esperando a las 16:30, como es nuestro horario de clase. Va a No disculpar, olvidamos la doctora, clase. que estamos listos Yo con no los aviso, exámenes y yo los no horarios. aviso. No, si yo no aviso de que no va a haber clase, como tengo la delicadeza de avisar cuando no me voy a conectar por algún motivo de fuerza mayor, ustedes tienen que estar conectados. El enlace es el mismo de que empezamos las clases. No tienen excusa, chicos. No pueden echar la responsabilidad de ustedes a un compañero con el que yo me comunico por cuestiones de coordinación. Es una falta de responsabilidad de su parte de ustedes y tienen que admitirlo y punto. Solamente eso voy a decir. ¿Ok? Bien. Esta es la última parte del tema de hepatitis B. Tenemos que avanzar 2 temas en 20 minutos. No sé cómo lo iremos a hacer. Ok, en la anterior clase quedamos en que la interpretación de los distintos resultados de la serología y distintas pruebas que se hacen para hacer un diagnóstico de hepatitis B, tanto crónica como aguda, y cuando es crónica, cuando el paciente está en los distintos estadios que presenta la enfermedad, ¿no? De inmunotolerancia, de enfermedad oculta, todo lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Recuerden que es importante interpretar la infección crónica de la hepatitis B, porque esto es un desafío médico, no es como la famosa reacción de Vidal que Dios quiere desaparezca del mundo y que se terminen los reactivos y que nunca más la puedan hacer en ningún laboratorio, porque no es diagnóstica, ¿ya? Pero no es como eso que si sale positivo es una infección, que si sale negativo no es una infección, ¿cierto? No es como eso. Hay que tener idea de todos los marcadores serológicos que hemos visto en la anterior clase. Cuando es una hepatitis B antígeno B positivo, es decir, que tiene replicación viral activa, cuando una hepatitis B antígeno B E negativo, es decir, que tiene una infección pero que no hay replicación viral activa, cuando hay o no hay carga viral, cuando hay o no elevación de la LT dentro del hepatograma, todo lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Sí? Esta enfermedad tiene múltiples marcadores serológicos y virológicos, tiene una diversidad genética ya que dijimos que tenían distintos genotipos, ¿sí? Y que dependían mucho de la interpretación que veamos con la presencia o no de antígeno E. Acá está positivo o negativo. La infección es de carácter dinámico, ¿sí? Puede ceder de manera espontánea, sin tratamiento, el autoclearance del paciente cuando es en una hepatitis B aguda, ¿sí? O por tratamiento cuando estamos ya frente a una hepatitis B crónica con criterios de tratamiento. Hay varios tratamientos disponibles, ¿sí? Pero que ninguno logran erradicar la infección, ¿sí? Y además que hay una emergencia de resistencia a los antivirales orales que se usaban antiguamente, como por ejemplo el esquema por boca que se utilizaba, por vía oral que se usaba hasta no hace muchos años, unos 5 o 6 años atrás, era la lamivudina. Se vio que la mayoría de los pacientes, aún con hepatitis B naive, o sea, nativa, ya generan o presentan resistencia a este tipo de antiviral, ¿sí? ¿Y cómo diagnosticar una infección crónica por hepatitis B sin esperar los 6 meses? Acuérdense que yo les decía que cuando tenemos un paciente con un antígeno superficie positivo en el día 0, hoy pongamos como día 0, para saber si ese paciente tiene una hepatitis B crónica así a lo criollo, tendríamos que esperar 6 meses. A los 6 meses hacerle una prueba y si el antígeno de superficie continúa positivo, el paciente tiene una hepatitis B crónica. Punto. ¿Sí? Ahora, también se los mencionaba, hay pacientes que se presentan como una emergencia patológica cuando tienen una hepatitis B. Son pacientes que pueden llegar a la falla hepática y que en nuestro medio donde no existe un programa de trasplante hepático, prácticamente le significaría, ¿qué cosa? Una condena de muerte al paciente, ¿no? Entonces, en esos pacientes no podemos pues decir al familiar o al paciente mismo, si está ahí lúcido,
Ahí vamos a ver en 6 meses cómo le va si desaparece o no su antígeno de superficie. Ojalá que llegue usted a los 6 meses, porque así como lo veo parece que no va a llegar, ¿no? No podemos hacer eso y sentarnos cruzados de brazos a ver qué pasa. Entonces, para eso es que existen otros marcadores serológicos y otras pruebas que nos pueden ayudar a arribar al diagnóstico de que si ese paciente es un B agudo o es un B crónico, ¿sí? Sin esperar esos 6 meses que se lo convierta al antígeno de superficie. Ustedes van a escuchar mucho en lo que es inmunología, en lo que es todo lo de infectología, me imagino también que llevan la materia. La seroconversión quiere decir que desaparece el marcador serológico. ¿Está? Bien. Entonces, en este paciente tenemos que valorar si hay o no ausencia de síntomas, la presentación de una ALT en el hepatograma menor de 10 por encima del límite superior normal, una bilirrubina normal, un antígeno de superficie positivo con un anticore IgM negativo. Acá en Bolivia todavía no se dosa el antígeno, perdón, el anticore IgM, se dosa el anticore total. ¿Sí? Todavía no tenemos pruebas que nos ayuden a determinar IgM del anticore. Presencia o no del anti-E y, por supuesto, la carga viral que puede ser variable. Nunca se olviden que como cualquier otra prueba, en cualquier otra patología, en cualquier otra enfermedad, no tenemos que desmarcarnos del contexto clínico del paciente. ¿Sí? ¿Por qué está viniendo el paciente a la consulta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la molestia principal del paciente? Y por supuesto, los antecedentes personales acá son muy importantes. Antecedentes de cirugías, transfusiones previas, colocación de piercing, realización de tatuajes, procedimientos con objetos punzocortantes, por supuesto, averiguar sobre si el paciente tiene una vida sexual activa, la presencia de pareja estable o no. Y si es pareja estable, obviamente hay que hacer también interrogatorio dentro de la pareja. Entonces, resumiendo, la evaluación inicial y una infección por virus B crónica, tenemos que ver la historia médica, personal y familiar, antecedentes o no de partocarcinoma dentro de la familia. Al examen físico, evidenciar signos de enfermedad avanzada como esplenomegalia, spiders, todo lo que ya hemos estado viendo que son signos de hepatopatía crónica. En el laboratorio, recuento de plaquetas, el hepatograma, ALT, AST, bilirrubinas, albúmina, TPINR, que son parte de la función hepática, y las serologías. Pruebas complementarias son ecografía hepática para evidenciar o no presencia de nódulos en caso de que estemos frente a un paciente con una hepatitis B crónica ya establecida, de muchos años de evolución y sin tratamiento. Presencia de esplenomegalia, hepatomegalia, circulación colateral, ascitis en algunos casos. Y si tenemos pues acceso a la elastografía o fibroscan, realizar un estudio por fibroscan para que para evaluar en qué estadio de fibrosis podremos encontrar al paciente. Y lo que les decía, evaluar contactos sexuales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Tratar sin demora o debemos esperar? Eso depende de la estratificación de la infección de la enfermedad hepática. Son importantes para el pronóstico, seguimiento, evaluar la necesidad de tratamiento. El paciente está en una fase de infección crónica, tenemos que ver marcadores bioquímicos y virológicos. Paciente con antígeno positivo, determinar si es una infección o es una hepatitis. Antígeno negativo, determinar si es infección o es una hepatitis. Acuérdense de los estadios que ya vimos en la anterior clase. ¿Sí? Estadio de la enfermedad hepática, marcadores bioquímicos, elastografía o biopsia hepática. ¿Esto para qué? Esto porque nos va a dar ya un dato sobre el grado de fibrosis que vamos a tener. Acá les puse Metavir porque acuérdense que en otros temas hemos visto que el Metavir es la clasificación de los grados de fibrosis que se hace en una función biopsia hepática, de F0 hasta F4.
Y por supuesto que nos va a dar datos de actividad inflamatoria. Esto es como un resumen de lo que ya vimos diapo por diapo en la clase anterior respecto a los pacientes en fase inmunotolerante, pacientes con hepatitis antígena positivo, en pacientes con infección con portador inactivo y con hepatitis antígeno E negativo. ¿Sí? Todo esto nos va a determinar el pronóstico y la necesidad o no de iniciar un tratamiento. El seguimiento de infección crónica por virus B se tiene que, por lo general, la manera ideal de tratar a los pacientes con hepatitis B, aparte de el manejo farmacológico, es tenerlos en seguimiento continuo, no solamente para ver sus laboratorios, sus perfiles serológicos y ir adecuando el tratamiento, sino para hacer un tipo de contención del paciente. Acuérdense que partimos en la clase anterior diciendo que esta era una enfermedad que se controla, más no se cura, ¿no? Y recuerden que empezamos la clase anterior diciendo que tendríamos que ser honestos con el paciente, pero evitar los sincericidios, porque en algunos pacientes no van a tomarlo de una manera más calmada el diagnóstico y menos las noticias que vamos a dar respecto al pronóstico o historia natural de esta enfermedad. Entonces, a estos pacientes se los suele reunir en grupos de apoyo, así como existen grupos de apoyo de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, etcétera, todos los anónimos. También se hacen mesas de autoayuda guiadas por psicólogos y hepatólogos o internistas, en caso que no existan los hepatólogos en el medio, que sean los que están manejando al enfermo. ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que saber enseñar al paciente cuáles son los factores de riesgo de su día a día, de su vida habitual, que pueden llegar a empeorar mucho más o ensombrecer más todavía el pronóstico de la enfermedad que los tiene. ¿Sí? Esto se refiere con educar. Especificar que el consumo de alcohol es súper dañino, no se negocia, es algo que jamás negocio en el consultorio con un paciente con ningún tipo de hepatopatía, pero mucho más por virus B. ¿Y por qué mucho más por virus B? Porque por lo general son pacientes jóvenes que me llegan a la consulta. Son pacientes que no pasan los 30 años. ¿Sí? Entonces, por eso es súper, súper importante hacer hincapié respecto al consumo de alcohol. ¿Sí? Licencias poéticas no son permitidas en esta enfermedad. Por supuesto, se tiene que evitar el sobrepeso para evitar que haya un NASH, un hígado graso concomitante, haya una hepatopatía por virus B. ¿Sí? Y ante inmunosupresión se debe consultar. Vacunar a todos los contactos. ¿Sí? Actualmente en nuestro medio, desde hace como 10, 12 años, ya la vacuna para virus B está dentro de nuestro calendario, está dentro de la pentavalente que se recibe con unos chicos. Para los más grandes, como yo, por ejemplo, mucho más viejitos ya, no existía todavía la pentavalente. Nosotros no hemos tenido que vacunar por nuestra cuenta, ¿sí? Pero también, gracias a Dios, dentro del programa, existe ya el programa de vacunación nacional, existe ya el esquema de vacunación para virus B. Lo malo es que solamente es para personal de salud y pacientes portadores de enfermedades que produzcan inmunosupresión o comorbilidades que inmunosupriman al paciente, cuando debería ser una vacunación universal, ¿sí? No solamente a un grupo de población definido. La vacunación para virus B debería ser universal. Así como en otras partes del mundo, la vacunación para virus A está dentro del programa de vacunación. Nosotros no lo tenemos todavía. Los chicos acá en Bolivia, los niños continúan enfermando por virus A, continúa habiendo, bueno, antes de esta pandemia, continúa habiendo ausentismo en los colegios por presencia de un chiquito, un niño con virus A, y el terror, por supuesto, de los papás y los maestros de que contagien al resto de los compañeritos. ¿Por qué? Porque recuerden, vamos a ver enseguida, ese tiempo nos da,
que el virus A se transmite por vía oral fecal, no se transmite por sangre, ¿sí? Se transmite en lo que el compañerito le está comiendo algo y le convida al que está ahí al lado y comparten, qué sé yo, vasos, o utensilios o alimentos, ¿no? Contaminados. Entonces es importante vacunar para virus A, como nuestro calendario de vacunación nacional no la contempla, entonces hay que comprar la vacuna. Tampoco está disponible en nuestro medio, acá en Trinidad me refiero a nuestro medio. Pero uno va a la farmacia hoy en la tarde, la paga la vacuna y al día siguiente uno va y la recoge porque la farmacia la solicita, ¿no? Hace pedido. Y virus B que no tenemos nosotros, que somos personal de salud, no tenemos ningún tipo de excusa para no estar vacunados contra el virus B. Por supuesto, dentro de la consulta clínica se tiene que evaluar todo lo que hemos visto anteriormente y el examen físico, por supuesto, ¿sí? El laboratorio y evaluar la progresión. ¿A qué se refiere con progresión? El hepatograma se normalizó o no, si se lo convirtió o no, la ecografía si aumenta o no de los grados de fibrosis en la elastografía, ¿sí? Recordemos que el virus B es una infección de carácter dinámico. No es que al paciente hoy, miércoles 13, lo encontré en un estadio 2 de fibrosis, lo mando con su tratamiento, con su tenofovir y bueno, vaya con Dios, está todo bien, ya está con la pastilla, no hay nada más que hacer y nos vemos de aquí a un año. No, no es así, porque la infección es dinámica. Por mala suerte ese paciente agarra y se infecta, es una neumonía, es una infección urinaria, hace cualquier otro tipo de infección, ¿no? Y esto le provoca, ¿qué cosa? Inmunosupresión por estrés. Seguramente, si ese paciente lo tenía yo controlado con carga viral muy poco detectable, con ALT normal y con todo bonito, seguramente este paciente podría llegar a aumentar la replicación, a aumentar la carga viral y a tener factores para hacer más fibrosis todavía. Y ahí nos modifica la historia natural de ese enfermo en particular, ¿sí? Entonces recuerden siempre que es dinámico, que el paciente, aunque no lo curemos, lo tenemos que tener en seguimiento. Estos son los porcentajes de seroconversión del antígeno E a anti-E, ¿sí? En portador inactivo el 70%, ¿sí? Reversión del anti-E positivo el 10%. La mutante precoz, que esto olvídense que existe, es mucho más complejo para ustedes, ¿sí? La pérdida del antígeno de superficie es aproximadamente del 1% anual. Entonces, volvemos a lo mismo. El monitoreo del paciente de por vida con ALT, antígeno de superficie, anti-HBs, ¿sí? El anti-E, el anti-HB y por supuesto la carga viral, que son todos los marcadores que ya vimos en la anterior clase. Y ahora, ¿qué sigue aparte de la educación y el seguimiento, el acompañamiento del enfermo, la vacunación, el seguimiento clínico, la ecografía semestral? ¿Por qué? Recuerden, y no me canso de repetir, la hepatitis B, el virus B, perdón, es un virus oncogénico. En estos enfermos no necesita el paciente llegar a estar con un estadio de cirrosis hepática para que tengamos que buscar hacer screening o vigilancia de hepatocarcinoma, ¿sí? No necesita el paciente ser cirrótico, en otras palabras, cuando es por virus B, para ser candidato a evolucionar a un hepatocarcinoma o cáncer de hígado, ¿sí? Es por eso que aquí, desde el momento que al paciente se le hace el diagnóstico de una hepatitis B crónica, se lo tiene que seguir con ecografía cada 6 meses. ¿Sí? 2 veces por año ese paciente debe tener una ecografía. ¿Está? ¿Y cuáles son las etiologías asociadas a hepatocarcinoma en Latinoamérica? Las más comunes. Miren ustedes. Para que vean por qué es que hablo tanto de hepatitis B, como les decía el otro día, podríamos hablar todo el año de hepatitis B y faltaría el tiempo.
la causa primera y principal en Latinoamérica de hepatocarcinoma es la hepatitis por virus B, seguida de hepatitis por virus C. Y miren que no es nada despreciable, ¿sí? Abajo, el hígado graso. Y esto es falla hepática aguda sobrecrónica de distintos orígenes, que está en tercer lugar. Entonces, la población de riesgo a implementar la vigilancia para hepatocarcinoma, ¿cuál es? Se tiene que vigilar que sea, bueno, valga la redundancia, el screening o vigilancia costo efectivo, con una incidencia anual aproximadamente el 1.5%. ¿En qué paciente? En cirrosis de cualquier etiología, ¿sí? En cualquier estadio de Child que esté el paciente, Child A, Child B, ¿sí? Child C, en pacientes que estén en lista de trasplante hepático. En pacientes que tengan, ya sea por elastografía o por biopsia hepática, una fibrosis severa, es decir, un grado mayor de F3 de fibrosis hepática, de cualquier etiología, ¿sí? Infección crónica por virus B de riesgo intermedio o alto, ¿sí? Y después de todo esto, el personal de salud, nosotros, los médicos, tanto especialistas como médicos de atención primaria, ¿cumplimos con la evaluación inicial y el seguimiento? Ahí está la interrogante. No, no solamente acá en nuestro medio, a nivel mundial, ¿sí? A nivel universal, hay un notorio gap entre lo que aconsejamos, predicamos y explicamos, ¿sí? Y plasmamos en las guías de manejo de las distintas hepatitis virales a lo que llevamos a la práctica clínica, a lo que hacemos con el paciente ya en nuestra atención, ya sea hospitalaria o sea de consulta. ¿Está? Es por eso que sigue siendo una de las primeras causas de indicación de trasplante hepático. ¿Está? No solamente de hepatocarcinoma. ¿Y por qué se debe tratar si es que no tiene cura esa enfermedad? Porque debemos conseguir una supresión sostenida de la replicación viral, es decir, tratar de conseguir un paciente portador pero que tenga carga viral no detectable, una HBV-DNA negativa, ¿sí? Porque debemos buscar en el paciente mejoría clínica, bioquímica, normalización de la ALT, regresión histológica, es decir, disminución de la fibrosis y la inflamación a nivel hepática. Y por supuesto, con todo esto, conseguir que el paciente esté en menor riesgo de evolucionar a un hepatocarcinoma o cáncer de hígado. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento antiviral de elección? Miren, lo puse en este cuadrito porque así fue la evolución del tratamiento antiviral. Acá no lo coloqué porque ya no se usa más, que es el interferón pegilado, que eran ampollitas que se colocaban de tipo subcutáneo en la varillita, así como tipo la insulina o la heparina bajo peso molecular, que ustedes ya conocen. Del mismo estilo era el interferón pegilado que se colocaba una vez por semana a los pacientes. Cuando yo hice la especialidad de menores, todavía nosotros al momento de la consulta terminábamos colocando nosotros mismos, el personal médico, su dosis de interferón a cada paciente que estaba con nosotros. ¿Sí? Eso ya no se usa más. Y como les decía, dentro de los primeros que se usaron por vía oral de los antivirales estaba la LAM o la migurina, y se fue evolucionando hasta que actualmente el tratamiento es con tenofovir. Gracias a Dios, tenemos en nuestro medio el tratamiento para hepatitis B, el programa de hepatitis B que lo maneja ITS a nivel nacional cuenta con tratamiento tanto para hepatitis B como para hepatitis C. ¿Sí? Lo que costea al enfermo son todos los análisis y serologías que eso se deriva a otro lado, y es lo que tiene que estar costeándose para mantener un buen seguimiento. ¿Sí? Entonces, ¿y a quiénes vamos a tratar? Aquí es un cuadro que está muy explicadito, bastante sencillo. Se trata de paciente con hepatitis B crónica que tenga antígeno E positivo, ¿sí?
o negativo, pero que tenga alta carga viral, elevación de la ALT y datos de inflamación o fibrosis en la biopsia. ¿Sí? En ese paciente no podemos esperar. Esto es lo mismo, el cuadrito anterior. Ahora, en los pacientes con cirrosis compensada o descompensada, ¿sí? Se tiene que hacer la estratificación con métodos no invasivos o con biopsia hepática, ver si los niveles de ALT son normales o elevados y ver o no si hay replicación viral activa. ¿Qué quiere decir esto? Si el antígeno es positivo o negativo y dependiendo de la carga viral si es detectable. Ahora me dirán ustedes o se preguntarán, ¿y por qué si la hepatitis B1 no tiene cura? Y lo que tratamos de evitar es que evolucione a una cirrosis. Lo que tratamos de evitar es que el paciente enferme mucho más. ¿Por qué voy a tratar un paciente cirrótico descompensado por virus B? Que se supone que ya llegó al estadio final de la fibrosis hepática. Porque con esto lo que vamos a evitar son los episodios continuos de descompensación. El paciente se va a internar menos, el paciente se va a infectar menos, el paciente va a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Algo que yo siempre peleo es que dejemos de ver al hepatópata crónico de cualquier origen como un enfermo terminal. La cirrosis hepática no es una enfermedad terminal, es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la enfermedad renal crónica, como cualquier otra entidad crónica del enfermo. Y que si nosotros la sabemos manejar, la sabemos tratar, la sabemos identificar, la historia natural de la enfermedad va a ser mejor. La sobrevida del paciente va a ser mejor, como con cualquier otra entidad crónica, ¿sí? Por favor, ustedes que son jóvenes y que ya dentro de poco van a estar en cancha, en los hospitales, en los consultorios, acuérdense siempre de eso. El hepatópata crónico, el cirrótico, en palabras criollas, no es un enfermo terminal. La cirrosis no es una enfermedad terminal. Es una enfermedad crónica del hígado, como existen muchas otras enfermedades crónicas que requieren tratamiento, cuidado y manejo de por vida. Por lo tanto, no quiere decir que el diagnóstico de cirrosis sea, ¿qué cosa? Sea un pronóstico de muerte sin nada más que hacer y bajar los brazos y no hacer nada más por el paciente. ¿Sí? Acuérdense, por favor, de eso. ¿Y cuándo se evalúa ya la respuesta al tratamiento? Aproximadamente a los 6 meses. ¿Sí? Luego de 48 a 52 semanas de tratamiento. Uno tiene que ver si el paciente hizo la seroconversión, si el paciente podemos suspender el tratamiento y rezar para que no haga una recidiva, si el paciente puede tener una respuesta viral sostenida o capaz ese paciente luego de suspender el tratamiento porque todos los resultados, tanto clínicos como laboratoriales y serológicos, nos indican que podemos, ese paciente en algún tiempo va a volver a hacer una reinfección. ¿Sí? Entonces, para entender en qué fase de la infección crónica está un enfermo o un individuo, se requiere mucho más de una determinación, se requieren varias pruebas. Y el conocimiento y saber leer las pruebas que vamos a tener enfrente de nosotros. El seguimiento es de una infección crónica por hepatitis B, repito, de por vida. ¿Sí? Lo más importante es evaluar cuándo podemos esperar y cuándo debemos tratar sin demorar, sin voltear, en otras palabras. Aún no existe mucho consenso entre expertos entre cuándo suspender el tratamiento. ¿Sí? Todo está dado por recomendaciones que se han ido teniendo de las distintas guías y consensos, tanto europeos como americanos. Y no olvidemos que todo se basa en el contexto clínico de cada enfermo, individualizar, ya que estamos en la era de la medicina personalizada, hacer trajes a medida. Y esto lo quise poner porque, para que vean
la diferencia de opiniones, pero que al final a lo que se llega es a lo que hemos hablado. Ya nos pasamos y falta un tema más. Mi Windows trucho. ¿Ya están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, más les vale. Más les vale, chicos. Bien. Hepatitis por virus A. Esta es súper cortita y es bonita. El virus de hepatitis A es un virus RNA, al contrario del virus de hepatitis B, que es un virus DNA. Por eso es que cuando hablamos de carga viral decimos HBV-DNA. Acuérdense de eso. De una sola hebra, no recubierto, es un hepatovirus de la familia de Picornaviridae. ¿Sí? La hepatitis B es Hepanaviridae. Es un virus termoestable, resistente al ácido, resistente a la lisis biliar y no existe reservorio animal. Es decir, que no hay un contagio del perrito o del gatito o del ratoncito o de cualquier otro animal. ¿Ah? Existen 4 genotipos y un serotipo. Esto no lo vamos a ver. Y bien. Hablando de epidemiología. Lo que les adelantaba anteriormente. En la mayoría de los países hubo una disminución de la infección y la transmisión de hepatitis por virus A, debido a que en algunos países, incluso de Latinoamérica, por un tiempo fue la primera causa de trasplante hepático por hepatitis aguda, ¿sí? El virus A. Entonces se vio que era urgente la necesidad de vacunar a la población. Desde entonces es que ha ido disminuyendo en los países donde tienen la vacuna disponible a nivel universal. ¿Sí? Bien, la transmisión principalmente es a nivel fecal oral, por contacto personal y contacto con comida contaminada. ¿Sí? Estas vías de transmisión son mucho, pero son una cosa así de case report, de cosas muy raras que han sucedido. ¿Sí? Pero en general es fecal oral. El tiempo de incubación es de 28 días y aproximadamente el periodo de enfermedad o de portador es hasta los 50 días. Su ciclo vital tiene una replicación exclusiva en hepatocitos y células epiteliales intestinales. Hay partículas virales en ácidos biliares y en sangre. Tiene una liberación viral y secreción no conocida y no depende de la destrucción celular. Los niños pueden eliminar virus en materia fecal por periodos mucho más prolongados, incluso de meses. Dentro de los síntomas existen síntomas constitucionales inespecíficos, fiebre, anorexia, náuseas, coluria, acolia, disconfort abdominal, ictericia, vómitos en algunos casos. ¿Está? Y esta curvita es como para que den un poquito de idea desde el momento de la inoculación de cuando ingresa en el organismo el virus A, ¿sí? La curva que hace tanto de los valores de ALT en el hepatograma como de la presencia de IgM para hepatitis A y la IgA para hepatitis A. ¿Sí? Esto porque es importante tenerlo en cuenta. Porque así como con otras enfermedades, si nos llega al consultorio un paciente con síntomas y nosotros le diagnosticamos virus A y tiene un hepatograma con 1200 de transaminasas, con
con un INR de 1.5, que está dentro de la normalidad. O sea, tiene función hepática conservada, pero tiene una hepatitis, ¿no? Porque tiene hipotransamina C. Hoy, miércoles 13 de octubre. ¿Sí? No porque nosotros nos desesperemos, la LT va a bajar mucho más antes de lo que la curva, ¿sí?, nos predice que va a bajar. Estas son las semanas de exposición. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y así, hasta el infinito. No porque el papá o la mamá nos presione con los síntomas del niño, que lo de la cabecita, que se le hincha la pancita, y que tiene náuseas, y que para lloroso y todo esto. No porque esto suceda, el virus hepatitis A va a tener una IgG positiva mucho más precozmente que cuando la curva nos dice que va a ser una IgG por virus A. ¿Qué quiere decir esto? Enfermedad curada, ¿no es cierto? Entonces, es para eso este cuadrito. ¿Sí? En otras palabras, no por mucho madrugar amanece más temprano, no por pedir las pruebas más precozmente quiere decir que el paciente va a mejorar antes. Tiene su periodo de incubación y tiene su periodo de pico, ¿sí?, y de meseta, ¿no?, y de valle. Y la clasificación funcional de la hepatitis es hepatitis fulminante cuando el paciente tiene un INR mayor de 1.5 y presenta clínicamente encefalopatía. La mortalidad en estos casos es mayor al 80%. Hepatitis aguda grave con INR mayor a 1.5, pero no hay presencia de encefalopatía. La mortalidad en estos casos llega al 10%. Y la hepatitis aguda, que es la que vemos comúnmente en la consulta, donde el paciente está asintomático, tiene hipertransaminasemia, tiene una IgM positiva para virus A, pero tiene un INR menor de 1. ¿Sí? Aquí el paciente no tiene ningún tipo de porcentaje de mortalidad. ¿Sí? Esto acuérdense. Existen manifestaciones atípicas, como por ejemplo una colestasis persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente persiste ictérico, que el paciente persiste con un poquito de prurito, con síntomas colestásicos. ¿Sí? El tratamiento es autolimitado. El curso natural por lo general es favorable y va desapareciendo conforme va mejorando el grado de reversión de la hepatitis. Generalmente resuelve espontáneamente con recuperación total a los 6 meses. El uso de corticoides en la hepatitis es controvertido, acelera la resolución de ictericia, prurito, y en teoría se dice que no tiene efectos adversos relevantes, ¿sí?, pero no se usa en la práctica clínica. ¿Está? Se han descrito recaídas de pacientes que no han logrado seroconversión a IgG. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener como un segundo repique de IgM, que están declinando las enzimas hepáticas, que está como queriendo lavar el IgM en el paciente, pero por alguna causa externa que por lo generalmente es iatrogénica, nosotras lo originamos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer el diagnóstico del paciente. Le damos, aparte, medicación, qué sé yo, Destrotón, Silvidan, Epagon, por decir marcas comerciales. Todo junto, ¿sí? Todo un cóctel de cosas juntas, que al final es un poco más de lo mismo. Nos desesperamos porque el paciente sigue sintomático y le metemos hasta antibiótico a una infección viral, ¿sí? Entonces, es como que nosotros estamos provocando injuria hepática farmacológica sobre una injuria hepática que provocó el virus, ¿me entienden? Entonces ahí vamos a prolongar un poquito más el periodo de estado y latencia de la IgM. Y vamos a tardar un poco más en conseguir la IgG y en conseguir que desciendan los valores de transaminasas. ¿Sí? Fuera lo iatrogénico, también puede ser que el paciente tenga una enfermedad que aún no ha sido manifiesta y que eso esté contribuyendo a que no se lo convierta la IgM o a que no termine de normalizar los valores de hepatogramas dentro del tiempo estipulado
en la infección. ¿Sí? Bien, las manifestaciones atípicas entonces son hepatitis fulminante, hepatitis aguda grave, encefalopatía, y todo esto, la única forma de resolverlo es en una unidad de trasplante hepático, ¿sí? Que en Bolivia aún no existe. ¿Y cuál es la profilaxis? La vacuna para el virus A, ¿sí? Esa es la única forma de profilaxis. El PAI en nuestro país aún no forma parte del esquema de vacunación del programa, es decir, como les decía anteriormente, hay que adquirirla de manera particular la vacuna. ¿Sí? El tratamiento, como verán, no puse nada de tratamiento porque el tratamiento no existe, ¿sí? No existe. Los hepatoprotectores son una cuestión que nos calma los nervios a nosotros y a los papás, porque por lo general los pacientes acá son chicos, son niños, son adolescentes, más que adultos. Es raro la hepatitis A en el adulto, es muy raro. Y cuando suele aparecer un paciente con virus A ya adulto, son infecciones un poquito más aparatosas, con más síntomas, un poco más complejas, ¿no? Pero que tampoco tienen riesgo en su mayoría de llegar a una falla hepática. ¿Sí? Entonces, no existe el tratamiento. Eso de que antes a uno le diagnosticaban hepatitis A y lo encerraban en su dormitorio, lo subían a una cama y no le dejaban bajarse ni a orinar siquiera, y le pelaban la lengua y el paladar a punta de dulces y pastillas y chancaca y todo lo que tenía dulce que se le ocurría a los papás en su desesperación para que uno se cure. Eso ya está visto que no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía antes? Porque dentro de nuestra cultura popular, uno pues vincula el hígado con el azúcar, ¿no? Y sí, si un paciente está en falla hepática, pues por supuesto que todos los factores de formación de glucosa dentro de nuestro organismo van a estar alterados y no va a haber todo esto y va a producirse hipoglucemia. Pero cuando el paciente está en falla hepática, no en el chico con hepatitis A que está feliz de la vida y que puede saltar y que puede hacer toda una vida normal, aún estando infectado. En él no hay para qué darle más cantidad de glucosa, porque su cuerpo la está produciendo, su hígado la está produciendo porque no está en falla, no está en insuficiencia. ¿Sí? Entonces, antiguamente se hacía eso. No hace daño, ¿no? Pero aburre, pues, ¿no? Tener a un pelado encerrado en su cuarto, en su cama, en la sala, sin que pueda hacer nada y a punta de dulce, el primer, el segundo día capaz le guste, pero después de 5 o 7 días, a ver, sigan dándole pastillas y dulces a ese chico. Lo va a tomar como un remedio y no le va a gustar, obviamente, ¿no? Y no hay necesidad. ¿No? Los hepatoprotectores, tanto por vía endovenosa, por vía oral, pero repito, es más como un acompañamiento y es más como para calmar los nervios, ¿sí? Lo ideal es hacer el seguimiento, estar atento al paciente. Perdón, doctora, que la corte entonces. ¿Hola? Perdón, doctora, entonces ya, como decía, el tratamiento antiguo que se daba a los dulces, las chancacas y demás, ¿y ahora qué se le da, me dijo? Solamente se le da reposo relativo al paciente, evitar los contactos con utensilios con el resto de la familia, un tipo de aislamiento para evitar que se transmita por la saliva el virus en la caquita, ¿no es cierto?, del chico, del niño, y nada más. Y las pautas de alarma, que si hace fiebre, un dioxador, que se ve la barriguita, dale un diposan, dale cosas así, pero no hay un tratamiento específico que nos diga, este es el tratamiento para la hepatitis A, así como para la B es el tenofovir, para la A, no, no hay algo así, ¿sí? Son los cuidados nada más, hasta que el periodo que les mostré acá pase, el paciente se cura. ¿No? La hepatitis A, otra cosa, no deja cicatrices, no deja secuelas, no es que el paciente pueda hacer una hepatitis A crónica, pueda hacer una cirrosis por hepatitis A, eso no existe, es aguda, punto. ¿Sí? Bien, chicos, ya me pasé el tiempo, ya me robaron media hora más de mi tiempo. El próximo miércoles ya es el examen, ¿no? Sí, doctorita, sí. Sí, doctora. Bien.
próximo miércoles 16:30 en la facultad. Todo lo avanzado de este último parcial. Todo lo avanzado de ahorita. Claro, lo que hemos visto para este último parcial. Ya para el final es todo lo avanzado y más. ¿Listo? Después les paso las clases a Julio. Listo, por favor, muchas gracias. Bien, doctora, gracias. Listo, chao. Gracias, doctora. Doctora, gracias.